Excelente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la sesión número 15 del Diplomado en Gestión Directiva para Enfermería. En esta ocasión, y siendo jueves 21 de septiembre de 2023, daremos continuidad a la revisión y análisis de los indicadores de calidad de los cuidados de enfermería a través del sistema Indicas, en la que cada uno de ustedes ha presentado y hemos analizado los puntos críticos, los criterios que serán parte fundamental de la revisión y la evaluación que ustedes harán en sus unidades médicas. Entonces, en esta ocasión, le toca presentar el indicador de prevención de caídas en pacientes hospitalizados al Hospital General de Tecash. Por lo que cedo el uso de los micrófonos. Adelante. Bueno, al Hospital General de Tecash le corresponde presentar el indicador prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Recordemos que este indicador de caídas de pacientes hospitalizados, pues tenemos 7 criterios o 7 variables que tenemos que analizar y dar cumplimiento a cada uno de ellos para poder proporcionar una atención de calidad a los pacientes hospitalizados, ¿no? Y esto, ¿por quién lo realiza? Pues el personal de enfermería previniendo esos riesgos de caída, ¿no? ¿Pero qué significa el indicador riesgo de caídas? Bueno, es un conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir dichas caídas a los pacientes que están hospitalizados en los servicios generales o de especialidades, ¿no? Ok, ya conocemos el formato. Anteriormente nuestros compañeros ya habían presentado dicho formato de diferentes indicadores y en este caso nosotros les damos la presentación como un ejemplo de llenado para poder identificar de cada una de esas variables que podemos revisar o que tenemos que tener como vigilancia o dar datos objetivos en las evaluaciones, ¿no? Recordemos que en el número ponemos el número de evaluaciones, el turno si es matutino, vespertino, nocturno, jornada especial, el género si es hombre o mujer, A en el caso de mujer y B en el caso de hombre. La clave de enfermería, pues las claves que nos corresponden, si es enfermera especialista, 01, si es enfermera licenciada, 02, si es enfermera técnica especializada, posttécnico, 03, enfermera técnica, 04 o auxiliar de enfermería, 05, ¿no? Posteriormente, el número de expediente al que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Recordemos que cada uno de esos criterios, pues tenemos que cumplirlos por la parte de enfermería, ¿no? Y si nosotros nos hacemos la primera pregunta, valora y registra los factores de riesgo de caídas en el paciente durante su estancia hospitalaria. Recordemos que los pacientes, estando en nuestra unidad hospitalaria, los jefes de servicio, junto con el personal que está en el servicio y que está a cargo del paciente, pues se tiene que hacer una evaluación de manera conjunta. Tiene que estar el jefe de servicio, en este caso si los subjefes pudieran estar presentes, o el personal operativo que está a cargo del paciente, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a valorar y registrar es que si contamos con un protocolo de clasificación de nivel de riesgo, ¿no? Yo creo que todas las hojas de enfermería tenemos allá la clasificación del nivel de riesgo. En este caso, lo que tenemos que identificar si están cumpliendo con indicador, con la clasificación de nivel de riesgo. Y aquí algo muy importante, ¿no? Porque a veces utilizamos las escalas por parte del personal operativo, pero al momento de hacer esta evaluación nos damos cuenta que pusieron 3 en lugar de 4 o 5, ¿no? Y un claro ejemplo nos pasó a nosotros cuando evaluamos, que fuimos y nos percatamos que tiene 5 puntos, un ejemplo, ¿no? Y le preguntamos, ¿por qué 5 puntos? Lo que pasa es que yo le puse 3 puntos en lugar de 5 a este ítem de la escala. Pero ¿por qué pusiste 3 puntos si la escala te dice que debe ser 5? Si te dice un número que son 5, le tienes que sumar 5 puntos. Y es que yo le puse 3 porque más o menos cumple esta parte, ¿no? Y en este caso logramos identificar que estamos haciendo una valoración por medio de la escala de manera incorrecta. Y obviamente lo que tenemos que hacer es retroalimentar que realmente se haga la clasificación de manera a la escala que vayan a utilizar en su institución. En unidades médicas también nos dice que tenemos que identificar cuáles son sus factores reales o potenciales de riesgo de caída en nuestros pacientes hospitalizados, ¿no? Y esos factores de riesgo podemos identificarlo a esos pacientes que son menores de 6 años o aquellos pacientes que son mayores de 70 años, ¿no? Todo paciente que igual que tiene algún problema de equilibrio o que tiene una incapacidad física que afecte su movilidad o deambulación, tenemos que considerarlo para poder evaluar esta escala, ¿no? Y los periodos postoperatorios, que generalmente estos indicios nos dan como resultado un alto riesgo de caídas y lo que tenemos que identificar en ese aspecto, prevenirlas, ¿no?
La pregunta número 2, que nos habla acerca que si se establece un plan de cuidado de intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo de caída, aquí podemos identificar si realmente el personal de enfermería observó, valoró de manera correcta al paciente y lo registró en las notas o registros clínicos de enfermería, aquellas intervenciones que vamos a hacer de carácter preventivo ya planeadas. O en su caso, si este paciente tiene un alto riesgo, pues implementar un diagnóstico, un resultado y unas intervenciones propias para este tipo de paciente, ¿no? Entre las más sobresalientes se encuentran las intervenciones que nosotros podemos realizar es realizar las visitas frecuentes, ¿no? Yo creo que todos nosotros cuando identificamos un paciente que tiene un alto riesgo de tener una caída, pues tenemos que estar haciendo esas visitas frecuentes en su cubículo, estar pendiente del paciente. Recordemos igual si es nuestro único paciente, pues estar más cerca de lo posible para poder identificar ese riesgo, ¿no? Igualmente nosotros tenemos de colocar los barandales, esos cuidados o esa prevención que realizamos al momento de pasar algún cubículo, identificamos que a veces los barandales están bajos, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pues, acercarnos, subir el barandal y algo muy importante, ¿no? Hacer partícipe también al paciente, explicarle la importancia de por qué el barandal debe estar en alto. Muchas veces me dice el personal de enfermería, lo que pasa, jefe, yo sí le puse el barandal, pero el paciente la bajó porque se fue al baño y no me dijo nada. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concientizar ahorita al paciente la importancia de mantener barandales en alto en este caso, ¿no? Sujeción en caso necesario, pues, a los pacientes que tienen algún problema, que tienen un alto riesgo de caída y están intranquilos y requieren una sujeción, pues también la podemos registrar, obviamente bajo una indicación médica y teniendo igual el consentimiento informado de que es necesario hacer esa sujeción gentil del paciente. La colocación de objetos de uso institucional y personal al alcance, en este caso, si requiere sus anteojos, si requiere su bastón o algún apoyo para que cuando el paciente se quiera levantar para ir al baño, pues tenemos que dejarlo allá y plantearlo en nuestras intervenciones propias de enfermería, las acciones que vamos a desarrollar. La siguiente pregunta, que es la variable número 3, nos dice, utiliza los recursos disponibles y necesarios para la seguridad del paciente. Como profesionales de enfermería o personal de enfermería, tenemos que hacer uso apropiado de todo lo que tenemos en nuestra institución, ¿no? Si tenemos los barandales, como se había comentado, tener los barandales en alto en la cama o camilla del paciente, ¿no? Que estén firmemente, identificar esos factores de riesgo. A lo mejor tiene el barandal si la subimos, pero al poco rato vuelve a caer el barandal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor necesito mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo de ese barandal. Entonces tenemos que identificar si lo que está en el alcance del paciente para prevenir esas caídas realmente se estén cumpliendo de manera correcta, ¿no? Si tenemos igual los interruptores de timbre de llamados funcionales, también explicar al paciente, acercarse al paciente y decirle la importancia de usar ese interruptor para poder comunicarlos en caso que quiera ir al baño o requiera apoyo para poder sentarse o levantarse, ¿no? Eso nos ayudará igual a identificar o prevenir esos riesgos de caída del paciente. En el caso de nuestra institución, pues igual los pacientes que pueden deambular, pues dejar un banco de altura cerca del paciente para que igual se puedan levantar. Y en el caso de los baños, pues el tener una silla para baño de regadera que esté seca, firme y segura, ¿no? En este caso le preguntamos al personal, ok, el paciente se deambula, si se va al baño, si, ¿qué haces como profesional de enfermería para prevenir esa caída? Bueno, las sillas del baño están secas, firmes, seguras, y identificarse si no hay un desperfecto de esa silla. Pues si no hay, pues qué bueno, estamos cumpliendo con esos recursos disponibles de manera correcta. El ítem número 4 es informa al paciente y familiar sobre el riesgo de caídas. Aquí tenemos que corroborar con el paciente, familiar o visitante si realmente el personal de enfermería le proporcionó la suficiente información acerca de ese riesgo de caída que tiene o las condiciones del paciente, ¿no? Muchas veces vamos y preguntamos, ¿le explicó a la enfermera la importancia de los barandales? ¿Le explicó a la enfermera ese riesgo alto que tiene su familiar de una caída? Y dice, no, no me dijo. Y vamos con persona de enfermería, le explicases al familiar, sí, sí le dije, ok, ¿dónde vamos a evidenciar? Pues en los registros clínicos de enfermería tenemos un apartado de plan de alta y o recomendaciones. Y ahí podemos identificar si el personal de enfermería proporcionó esa información al familiar o al paciente. Pero, ¿qué dice el personal? Pues, jefe, es que este familiar no estaba cuando en la mañana, ahorita llegó en la tarde, ¿ok? Entonces te corresponde a ti en la tarde informar a la importancia de esa prevención de caída de su familiar.
Y así tenemos que estar pendientes. Si un cambio de visitante, un cambio de familiar, tenemos que seguir informando o dándoles a entender la importancia de ese riesgo de caída, ¿no? Y no únicamente decir, le comentaste al familiar el riesgo de caída que tiene el paciente. Sí, jefe, sí lo hice, dice personal. Ok, como evidenciamos, pues vamos a los registros clínicos, preguntamos nuevamente al familiar o al paciente y cotejamos la información y ponemos sí. Obviamente, si el paciente dice no y en los registros clínicos no hay ninguna evidencia, entonces ahí vamos a colocar no, que no se está cumpliendo con esta variable en este ítem. La siguiente pregunta, que es el número 5, es valora y registra los factores de riesgo de caída en el paciente durante su estancia hospitalaria, ¿no? Pues en este caso nosotros tenemos que identificar si con el paciente y familiar, si la enfermera lo orientó sobre el uso y manejo del equipo, elementos, accesorios utilizados para evitar caídas, ¿no? Como les había comentado, tiene el interruptor, ok, lo conoce el paciente, se le explicó al familiar, si se le explicó, preguntamos al familiar y también vemos evidencias en los registros clínicos de enfermería si hay esa información o esa intervención propia de enfermería, ¿no? Existen normas de seguridad, protocolos de prevención de caídas y esas tenemos que implementar en nuestra unidad, tenemos que saber si ya están instaladas y si no están, pues tenemos que trabajar bajo ello, ¿no? Tenemos que explicar al familiar en el caso de que el paciente esté combativo o que tenga un problema, que tenga un alto riesgo de caída, la importancia, los motivos de la sujeción, ¿no? No es únicamente y decir, doctor, el paciente está combativo, probablemente se vaya a caer, pues vamos a poner una sujeción gentil. No, hay que explicarle al familiar, hay que explicarle los motivos de esa importancia de sujeción y tiene que estar indicado en el expediente clínico, tiene que estar ese consentimiento de que tenemos que sujetar al paciente, ¿no? El manejo de los barandales en cama, lo que les había comentado. Muchas veces le explicamos a los familiares cómo funcionan los barandales, pero no nos damos o no nos percatamos si realmente están cumpliendo con él. Los barandales le comentaba la importancia de mantenerlos arriba, no comentarle al paciente en todo momento que él por sí mismo pueda bajar el barandal, que al momento de regresar subirlo, ¿no? Y como personal de enfermería tenemos que estar pendientes de que realmente el barandal esté en alto y el momento que el paciente se vaya al baño, estar acercarnos junto a él para apoyarlos en cualquier situación que requiera, ¿no? El número 6, que nos habla sobre revalora y ajusta de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados. Pues sabemos que el paciente en cada turno tenemos que valorar el riesgo de caída. Sin embargo, pues aquellos pacientes que cambian de estado de salud, que pasen a una intervención quirúrgica o que se le administre un medicamento de alto riesgo que podía implicar un alto riesgo de caída, tenemos que revalorar al paciente. No tenemos que identificar si ese paciente que tenía un riesgo bajo en la mañana, pero se le aplicó una insulina porque tuvo una hiperglicemia o en su caso el paciente se hipoglicemió en la mañana, pero antes que se hipoglicemia yo le había puesto un riesgo bajo, pues tengo que reevaluar al paciente para identificar si ese riesgo sigue siendo bajo o ya aumentó a un medio o incluso un alto, ¿no? O los pacientes que salen de una intervención quirúrgica, valorar si el riesgo sigue siendo alto porque posterior a la sedación o ya el paciente ya cumplió sus 2 horas y el paciente está consciente, orientado a revalorar el riesgo a lo mejor mediano, ¿no? Y estos ajustes que hagamos, pues tenemos que registrarlos en las notas clínicas, tenemos que identificar si hay que volver a hacer otra intervención en enfermería. Y el último, registra presencia o ausencia de incidentes o accidentes que presente el paciente. Yo creo que muchas veces somos muy pocos, son pocos los que van registrando aquellos ausencias o accidentes o incidentes que lo pueden pasar en el servicio, ¿no? Tenemos que anotar cuál es el motivo de la caída del paciente, ¿no? En todas las instituciones nos dice que se cuente con protocolos para reporte de incidentes o caídas, ¿no? Y en este caso lo podemos reportar mediante, en este caso, un evento adverso. Si el paciente se cae, pues realmente es un evento adverso, tenemos que hacer reporte pertinente y buscar las estrategias para poder hacer acciones de mejora para prevenir nuevamente que los pacientes se caigan. A lo mejor sigo con los barandales, ¿no? Que los barandales muchas veces son lo primordial en este caso en los hospitales, que pasamos en los servicios y están bajos constantemente, ¿no? Y ahí pues nos damos un riesgo alto para poder identificar qué está pasando y en este caso hacer los reportes pertinentes, a lo mejor falta de mantenimiento del barandal o en su caso los familiares no lo están realizando de manera correcta, entonces nosotros tenemos que intervenir propiamente, ¿no? Y todos estos incidentes tenemos que estar reportando constantemente como profesionales de enfermería.
Todos esos 7 variables, pues nos vamos a dar un resultado al final del mes para poder identificar qué acciones de mejora podemos realizar y poder prevenir esos riesgos de caída al paciente. Y nosotros en nuestra institución, pues en nuestros registros clínicos de enfermería, pues podemos notar que hay apartados que realmente sí se cumplen con esos apartados de lo que nos dice el indicador. Tenemos un apartado de caídas mediante uso de la escala de Crichton, donde nos dice si se sujetó el paciente, si se colocó el barandal, ayuda a deambular al paciente, informa riesgo a los familiares. Y algo muy curioso que muchas veces ponen, informa riesgo a familiares, ponen sí. Cuando vamos con el familiar dicen que no le explicaron y vamos en el plan de alta y recomendaciones de autocuidado, tampoco hubo evidencia de que se le dio esa información al riesgo al paciente o familiares, ¿no? Entonces ahí no hay una congruencia de información. Y cuando vemos que sí hay una congruencia, cuando está registrado recomendaciones de autocuidado, se le informó al paciente y el paciente sabe el riesgo que tiene de caída, ¿no? Al final de esto, las evaluaciones o las supervisiones que realizamos con el indicador tienen que ser muy objetivas, ¿no? No únicamente decir si lo tiene o no lo tiene. Tenemos que preguntar, indagar, revisar si realmente está de acuerdo a la clasificación de la escala de Cristo, si lo cumple, no cumple, si es mediano, alto, bajo, ¿no? Y de esta manera nosotros aplicamos los indicadores en el hospital y como les había comentado, los resultados los analizamos y esos resultados pues tenemos que hacer acciones correctivas para mejorar nuestros procesos de atención al paciente. Y sería todo más. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna aportación que hacer respecto de lo presentado? Adelante. Experiencias que compartir respecto de cómo ustedes han estado evaluando este indicador. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, bueno, jefe. Buenas tardes, jefe. Excelente, buenas tardes. Miren, este indicador, como ustedes saben y lo hemos ya comentado, pues también es un indicador de resultado. Se mide ya hasta que las cosas sucedieron. Sin embargo, como ustedes pueden identificar en los puntos críticos o los ítems que tiene este indicador, pues inicia desde valorar y vean, dice valora y registra el factor de riesgo. O sea, ¿qué me está ocasionando esa condición? Porque si yo utilizo la escala y la escala me pide que yo mida si el paciente tiene um, un tratamiento farmacológico que implica riesgo? Ese es el nombre del ítem, pero ¿cuál es el factor? Ah, pues que tiene midazolam, pero tiene tantas ámpulas y lo tiene a infusión. Ah, el factor de riesgo es eso, ¿no? Que tiene esa cantidad bajo ese mecanismo. Entonces, es importante que cuando ustedes evalúen, identifiquen que el personal ha identificado y ha documentado, que tiene claro, ¿sí? Cuál es el factor de riesgo que se presenta a la hora de que él hace su valoración. Y eso es muy importante porque, reitero, regularmente ya alguno de nuestros registros clínicos, inclusive el que se propone en el régimen ordinario en el IMSS, como ya lo vimos con el jefe Canul, pues solamente nos dice ponme la calificación y ponme la evaluación, o sea, ponme los puntos que obtuviste de tu suma y documentame si es bajo, mediano o alto riesgo. Perfecto. Sin embargo, va a ser muy importante que ustedes, si tienen los apartados correspondientes, identifiquen que el personal documente el factor de riesgo. ¿Me explico lo que digo? Esa es la parte más fundamental. ¿Por qué? Porque el segundo punto crítico de este indicador es que se establezca un plan de cuidados y en el cual se vean las intervenciones de enfermería respecto del riesgo de caídas, considerando obviamente el factor, porque de qué servirá que yo le ponga a un paciente algún dispositivo, cierta condición, si con eso no estoy mitigando, disminuyendo, controlando el factor de riesgo. Entonces, esto va a ser muy importante, que cuando ustedes establezcan esto y lo vean en sus formatos de registros clínicos, que hay un riesgo de caídas, entonces el tipo de plan tiene que estar en relación al nivel de riesgo. Si es un riesgo alto, entonces tiene que hacer una intervención precisa a corto plazo para mitigar
ese riesgo. Si el riesgo es bajo o no hay riesgo, también debe de existir una intervención que seguramente será el de prevención y el de promoción, orientación para que no sucedan esas condiciones que no estamos esperando. Entonces, el plan de cuidados tiene que ser en relación con el nivel de riesgo que se ha identificado y esto tiene que ser muy claro. Reitero una vez más, es muy común observar que la intervención de enfermería en muchas ocasiones no es independiente, es una intervención interdependiente o dependiente y en otros tantos casos esa intervención no tiene relación con el factor de riesgo. Entonces, eso es algo muy importante. El jefe Nefi ya fue muy claro y preciso respecto de que el indicador en su punto crítico número 4, que es otro de los más importantes, es habrá que informar al familiar, al paciente, ¿verdad? Acerca de la condición de riesgo y es importante educar aquí una vez más respecto de lo que hemos encontrado, del por qué le estamos dando esa puntuación y hacerlos partícipes de esta condición, ¿no? Más ahora, acuérdense del lema de este año del Día Internacional de la Seguridad del Paciente, hay que potenciar la participación de los pacientes en la prevención, en la contención de los riesgos y en el aseguramiento entonces de la calidad. Si ustedes no le explican por qué y cómo funciona y por cuál es el motivo, entonces seguramente esto no va a suceder. Y también es importante dejar muy claro que seguramente en sus unidades en donde ya tengan procesos muy sólidos y consolidados respecto de calidad y seguridad del paciente, seguramente existen protocolos eh, para la implementación de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Entonces, a lo mejor ustedes tienen su propia escala. Eso es muy importante, ¿eh? Yo por ahí ya les compartí y ustedes me dicen si no les he compartido el modelo único de evaluación de la calidad MUEC, en el que hay una propuesta muy clara. Seguramente todos hemos tenido pues la información de que la escala estandarizada de riesgo de caídas es la que hemos venido utilizando con 6 criterios. Sin embargo, la propuesta que hace el modelo es ajustarlo a las realidades de cada institución. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen una escala que ustedes diseñaron para su unidad y tienen un protocolo específico para su unidad, bueno, implementar esa escala. Solo defínanla en su programa de prevención o defínanlo en su implementación de la acción esencial número 6. Esto es importante para que ya no digamos, es que me tengo que apegar solamente a esta escala cuando yo tengo pacientes pediátricos, neonatos, pacientes con algún trastorno mental o alguna otra condición. Esto va a ser fundamental y es necesario que así se vea registrado y así lo manifestemos nosotros. Esto es importante y claro, si tienen en el último criterio un sistema de reporte de eventos adversos, centinelas, cuasifallas, entonces habrá que registrarlo en donde competa, no solamente en el formato de registros clínicos de enfermería, porque el criterio o el punto crítico número 7 me dice que tengo que registrar la presencia o ausencia de incidentes o accidentes que se presenten con el usuario y entonces va a ser muy importante que tengamos documentado de si el riesgo de caídas o ya cuando se presenta el daño a la caída es algo que yo debo documentar y reportarle a mi sistema y la forma en que lo estoy haciendo. Esto siempre va a ser fundamental en ese análisis. No sé si existe algún comentario. Si no existe, vamos a la siguiente unidad para concluir con esta parte que teníamos pendiente. Adelante. Muy bien. ¿Qué unidad aún está pendiente? Adelante. ¿Se gustan compartir, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. Adelante. A nosotros del Hospital de Texcoco nos tocó hablarles sobre la prevención de las infecciones de vías urinarias en pacientes con sondaje vesical. Bueno, para iniciar, pues vamos a ver que la definición nos dice que vamos a evaluar el porcentaje de pacientes con sonda vesical instalada que cumple con 9 criterios que más adelante se les va a mencionar. Y tanto para el manejo como el control de la misma instalación. Como definición operacional tenemos que es el conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir las infecciones de vías urinarias en pacientes con sondaje vesical instalado en los servicios, en el caso de nosotros que somos un materno, pues en pacientes obstetras o ginecobstetras.
Este es el formato que nosotros trabajamos. Se le hizo solamente algunas modificaciones como es el implemento de los logos, sin embargo, es el mismo formato que se viene manejando de manera a nivel nacional, en donde, como se menciona al inicio, pues tiene 9 ítems, los cuales se van a evaluar y se tiene que colocar el nombre del paciente al que se está realizando la evaluación. Aquí están los 9 ítems que ahorita les iré mencionando cada uno. El primer ítem evalúa la bolsa recolectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. Pues aquí tenemos nosotros que revisar que efectivamente esa bolsa recolectora esté debajo del nivel de la vejiga para evitar pues el retorno de la orina. Y que a su vez la capacidad de la bolsa recolectora no rebase el 75% de su capacidad. Así también de que no se debe de colocar esta bolsa recolectora sobre el piso o una superficie sucia, debido a que podemos de alguna manera propagar algún tipo de infección. El segundo ítem a evaluar es la sonda vesical está fijada de acuerdo al sexo del paciente, pues recordemos que va a variar según el sexo del paciente. En el caso de las mujeres, pues va a ser en la cara interna del muslo y en el caso de los hombres, en la cara anterosuperior del muslo. Y pues vamos a revisar que efectivamente la fijación esté acorde al sexo de nuestros usuarios y esta fijación no debe de obstruir la permeabilidad de la sonda y no debe de provocar que haya una atracción de la sonda. Esta misma fijación debe de tener indicación de la misma, ya sea para algún tipo de cirugía o algún otro padecimiento que así lo requiera. El tercer ítem a evaluar va a ser que la sonda se encuentre con el membrete de identificación. Bueno, de tal manera que debe de tener al menos el nombre completo de la persona que lo instaló, el calibre, los mililitros con los que se llenó el globo, según la presentación. Recordemos que dependiendo de la presentación, la cantidad de mililitros va a variar. Y a su vez la fecha en caso de que requiera algún recambio. El ítem número 4 nos habla de que el sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado, es decir, que debe de alguna manera mantener un sistema cerrado para evitar, pues de igual manera, propagar algún tipo de infección. El ítem 5 es registrar datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje. Aquí vamos a, de alguna manera, evaluar también dentro de nuestras notas y registros de enfermería que efectivamente esté registrado todo lo que concierne al manejo de la sonda vesical. Así como, bueno, de alguna manera también evaluar que se está de alguna manera drenando de manera adecuada la orina, que no se encuentre pinzada, torcida, acodada dentro de los barandales o algún tipo de fisura que también de alguna manera pueda limitar el funcionamiento. En el ítem 6 vamos a evaluar si se registran los días de instalación de la sonda y corroborar la prescripción médica. Recordemos que los días de instalación o de como tal, los días que se encuentra instalada la sonda vesical debe de estar anotado en los registros de enfermería. En el caso de nosotros como Hospital Materno de Texcoco, aparte del registro en las notas de enfermería, tenemos una bitácora en donde llevamos como tal el registro y manejo de los días instalados de cada una de las sondas. El ítem 7, debemos de reportar la fricción o presencia de signos y síntomas que evidencian infecciones de vías urinarias. De aquí, igual manera, volvemos a de alguna manera tener que registrar en los registros de enfermería y por ende el personal operativo debe de registrar las características de la orina, si ha tenido algún dato de infección, como en este caso puede ser los picos febriles o algún tipo de prurito, ardor o eritema en la zona de instalación.
El ítem 8 nos dice que debemos de realizar y registrar medidas higiénicas del paciente. Recordemos que pues durante la instalación y manejo de la sonda debemos de seguir manejando una higiene de la misma, pues para evitar algún tipo de infección del área genital. En el ítem 9 vamos a anotar las medidas de orientación que se le proporcionan al paciente y a la familia, tanto para la higiene como para el manejo, en caso de que solamente fuera durante la estancia del usuario, o en su caso, si por algún motivo o bajo la patología de los usuarios requieren que esa sonda se vaya con los cuidados necesarios a casa, pues tenemos que brindar también esa orientación y educación tanto a familiares como al propio paciente. Y bueno, son los 9 ítems que deben de evaluarse dentro de el indicador de infección, bueno, manejo o prevención de IBUS por la instalación de sondaje vesical. No sé si hay algún comentario o observación. Estimados jefes, ¿algún comentario respecto de lo presentado? Este indicador, pues seguramente todos tenemos muy preciso y como ustedes se pudieron dar cuenta, los requerimientos para este indicador pues tiene también que ver con una de las acciones importantes en los paquetes preventivos. ¿Por qué? Porque es una de las principales o de las 4 principales infecciones más recurrentes dentro de las unidades médicas. Entonces, es relevante que los criterios que se mencionaron sean evaluados no a la ligera, sino que una vez más, reitero, sean evaluados de manera integral y estarlo vigilando en cada momento. Y recuerden, validar ustedes como supervisores, como jefes, como directivos, como mandos medios, que el personal tenga la competencia para hacerlo. Y ya lo hemos comentado en otros momentos, en otras sesiones, que el validar que el personal es competente es que realmente él lo sabe hacer. Sí, y nosotros nos damos cuenta cuando lo sabe hacer, con nosotros le preguntamos, a ver cómo lo hace, a ver, platíqueme si el paciente viene, lo van a llevar a tomar un estudio, qué pasa con la bolsa colectora, cómo muevo la sonda, hacia dónde la pongo, si lo voy a bañar, si lo cambio de posición. Entonces, es importante darnos cuenta cómo se da el proceso y desde allí evaluar si realmente la bolsa colectora siempre se mantiene por debajo del nivel de la vejiga o si esto no es así. La fijación, los temas de los materiales y demás van a variar de acuerdo a las posibilidades de los insumos de cada unidad médica, claro está. Lo que se pretende es llegar hacia la homogenización o estandarización, sin embargo, lo más importante, acuérdense, es fijarlo de acuerdo al sexo y evitar que exista una condición de riesgo para que el catéter pueda lesionar la vejiga. Eso es lo más importante y es lo que ustedes tienen que estar vigilando y auditando en sus procesos para garantizar que esto se haga de manera segura y que establezcamos, porque esto es uno de los indicadores más complejos que hay que revisar y que no nada más en la observación habrá que quedar en decir, a ver, ¿hubo ACE de genitales? Bueno, tengo que ir y revisar y tengo que ir y validar y tengo que tener una auditoría clara del proceso que yo realizo. Si no tengo insumos, si no tengo a lo mejor apósitos, si no tengo gases, ¿cómo es que le hicieron el aseo de genitales? ¿Qué utilizaste para hacer aseo de genitales? ¿De qué manera se desarrolló esa tarea de prevención y control? Es importante que nosotros evaluemos, identifiquemos y que también, una vez más reitero, pues veamos las competencias del personal, porque muchas veces ni siquiera tenemos esa claridad de identificar cuáles son las condiciones o los signos, ¿verdad? Los signos que podamos observar en el catéter, en el sitio de inserción, las características macroscópicas de la orina que muchas veces no podemos identificar y diferenciar y desde ahí darme cuenta, pues el personal no registra nada porque no tiene claridad de cómo se hace y eso es importante identificarlo, evaluarlo de manera integral en el proceso que ustedes evalúan. ¿Algún comentario extra respecto de lo que comentaron? Hola, hola, ¿todo bien? No, ninguno, maestro. Excelente, muy bien. Entonces, creo que con esto hemos revisado ya los indicadores. ¿Alguna unidad está pendiente de presentar? Sí, maestro, falta una.
Adelante, por favor. No sé si me escucha bien ahí. Se escucha perfectamente y vemos su presentación. Perfecto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Nosotros vamos al Hospital de Especialidades Chetumal, vamos a hablar acerca del indicador, acerca del trato digno. Dejando como objetivo de esta sesión es el evaluar el nivel de cumplimiento del trato digno que se ofrece a los usuarios atendidos por el personal de enfermería. El digno, perdón, tiene como definición, se refiere a la percepción que tiene el paciente o el familiar del trato y de la atención proporcionada, además considerando como un derecho de los pacientes al recibir atención médica. De manera puntual, la OMS en el 2000, como uno de sus objetivos principales, fue evaluar o más bien hacer hincapié en el trato digno. Estas las definieron en 8 dimensiones. 4 primero de ellas son orientadas a los derechos humanos y 4 a los usuarios del trato respetuoso, por el cual es de suma importancia realizar aquel indicador, ya sea en el inicio del paciente, estancia, y ya cuando se retira el paciente, para evaluar y en este caso llevar a un dato tangible y cuantificable la atención recibida o la percepción que tuvo el paciente durante su estado de salud en el hospital. Cabe mencionar que el trato digno o los indicadores se evalúan desde el primero, segundo y tercer nivel de atención. El indicador de calidad mide el grado de satisfacción del usuario, el cual es el derecho a ser tratados como personas más que como pacientes cordialmente por el personal. Tanto el indicador como el trato, estas definiciones son regidas o más bien fueron definidas por la OMS a partir del 2000, dejando estos 4 grupos como la oportunidad de la atención, la información proporcionada por el médico, los medicamentos surtidos, el trato brindado por el personal en la unidad médica. Este alcance, como bien se mencionaba, este lineamiento se debe aplicar en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud de primero, segundo y tercer nivel de atención. También es un hincapié que se puede aplicar en el sector privado, en el cual es un poquito más tedioso en el sector privado, ya que hacen más hincapié en la atención, ya que uno de las justificables es como es un recurso en el cual es monetario, su atención debe ser de calidad. ¿Quién puede aplicar este indicador o quién lo puede evaluar? El gestor de calidad o alguna persona designada por el responsable del establecimiento. Previa capacitación puede ser el monitor institucional y recabar los datos de la encuesta de la satisfacción de trato digno. En este caso, si nosotros en una institución pública no tenemos o que deberíamos tener un gestor de calidad o una persona que mide esta calidad a las personas, se llega o se opta a que lo haga ya sea por el jefe de enfermeros o el supervisor de turno, que se pase por las áreas en el cual pregunte o más bien evalúe de manera periódica este indicador. Como bien se mencionaba al principio, puede ser de manera puntual al inicio, durante el tratamiento y al final en el cual se retira el paciente, ya que nuestro indicador cumple diferentes ítems. Actualmente de nuestro hospital no tenemos gestor de calidad por el momento. Aún no aplicamos el indicador para poder evaluarlo nosotros, pero proporcionamos este ejemplo que se maneja tanto en el IMSS como en el ISSSTE, el trato digno y el indicador de calidad, en el cual evalúa 12 reactivos. Como primer reactivo, el paciente... Permítame un momento. Tiene 12 reactivos. El primero es usted, paciente o familiar. Con número 2, con el tiempo que esperó para pasar a consulta, ¿quedó usted satisfecho o no? En este caso es muy puntual en el área de urgencias. También se debería hacer esta evaluación y dejar muy puntual que nuestra área de urgencias debe ser de manera visible, un cartel en el cual especifique el triage, porque muchas veces yo como paciente que desconozco los procedimientos del área de salud, puede ser que para mi satisfacción que yo venga por una gripa y que me lapsen
a 4 horas, 6 horas, para mí no es lo correcto, porque yo quisiera pasar primero, dejar siempre puntual en cada una de las instituciones algo visible en el cual se pueda medir este tiempo, vaya. Número 3, el médico le permitió hablar sobre su estado de salud. Número 4, el médico le explicó sobre su estado de salud. Como ítem 5, el médico le explicó sobre el tratamiento que se debe seguir. Número 6, el médico le explicó sobre los cuidados que debe seguir. Número 7, la información que le proporciona el médico. ¿Cómo la consideró usted? En este punto es si fue específico, si fue general, ya que en algunos lugares no es tan puntual las indicaciones que se le da al paciente, como ya sea lo que está pasando o su padecimiento, y no es tan explícito a nivel de que nuestros pacientes puedan entenderlo. Como ítem número 8, con la cantidad de medicamentos que le entregaron, ¿quedó usted? Número 9, el trato que recibió usted en esta unidad fue. Número 10, ¿en qué servicio el personal le dio maltrato? Y esto cabe mencionar que no solamente incluía el área de enfermería, sino también todo el proceso de atención, desde el ingreso a la puerta hasta la salida del paciente y todos los que involucran la atención directa al paciente. Número 11, ¿qué tan satisfecho está con la calidad de la atención médica recibida? Número 12, ¿qué calificación le da la calidad de la atención médica recibida del 0 al 10, en donde 10 es muy satisfecho y 0 es insatisfecho, perdón? En la parte de atrás tenemos un cuadro de porcentaje de satisfacción de los pacientes que acuden a la unidad de consulta externa o urgencias. Y por último me gustaría recalcar, permítame un momento, que la práctica colaborativa interprofesional centrada en la persona incluye todos los que estamos involucrados en la atención, desde laboratorio, psicología, nutriología, odontología, el personal administrativo, el promotor de salud, el de medicina y enfermería. Todas estas acciones deben estar centradas en la atención de la persona, claro, no atropellando alguna costumbre, algún derecho que el paciente tiene. Y sin más por el momento sería todo de mi parte. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Solo precisar que el indicador del cual debiéramos de hablar o estar hablando es el indicador de trato digno por enfermería. La propuesta es que lo evalúe un experto del proceso que pueda auditarlo, ¿verdad? Y entonces el indicador de trato digno por enfermería, como ustedes lo ven, y la propuesta que es intersectorial e interinstitucional, es este que tenemos aquí en pantalla con 11 puntos críticos u 11 indicadores que van desde si la enfermera los saluda de manera amable. Es importante porque este indicador no es de evaluación de la calidad técnica, sino es de evaluación de la calidad percibida. Esa dimensión es la que se evalúa aquí de la relación interpersonal. Entonces, si la enfermera se presenta o enfermero se presenta con el paciente. Esos indicadores debemos de tener toda esa habilidad, y lo hemos comentado en las visitas, de ser muy objetivos a la hora de evaluarlo, ¿no? Si nosotros vamos y queremos ser muy inquisitivos y muy directos y muy precisos con el personal, con los pacientes, las personas, los familiares, esto podría convertirse pues en un indicador que se puede sesgar. Es muy sencillo y simple con llegar y buenos días, ¿cómo se encuentra, señor Juan Pérez? Mi nombre es Mario Flores, estoy haciendo una evaluación de algunos aspectos. ¿Sabe usted quién lo está atendiendo? ¿Conoce el nombre de la enfermera? ¿Recuerda quién es? Ah, sí, es aquella gordita que está acá, aquel bajito que está allá, aquel peloncito. Ah, perfecto. Entonces tengo claro que a lo mejor, aunque no sabe de manera expresa el dato que yo pregunto, el paciente está identificando, y por eso, reitero una vez más, siempre es una evaluación integral, porque imagínense que yo llego a evaluar a una persona que tiene un deterioro cognitivo, que tiene alguna condición de alguna patología o psicopatología, pues imagínense lo que me va a contestar, ¿no? Entonces, cuando vemos el expediente, cruzamos los datos con la información de a quién evalué, pues ahí nos damos cuenta de por qué los resultados
no son tan esperados como yo decía, porque pues la persona que me está respondiendo no tendrá condiciones netas para poder responder a esas situaciones, a esos aspectos que comento. Entonces, apegarnos a ese indicador de 11 ítems y que el indicador se llama trato digno por enfermería y que regularmente es uno de los indicadores que presenta criterios específicos, ¿verdad? De medición. Sin embargo, reitero, la objetividad siempre va a ser muy importante a la hora de la medición y que eso les va a permitir a ustedes poder establecer estrategias con el personal de enfermería para decir por qué sí debo de presentarme, cómo debo de presentarme y la manera en que podemos mejorar esto, porque es muy común que llegamos y ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Mario y yo voy a ser su enfermero, ¿no? Y después pasan cosas con los pacientes y cómo que no le pasó algo con el paciente, como que usted enfermero no estaba enterado. No, no me dijo nada. Pues no, porque no es una manera clara de presentarme con él o los usuarios, pacientes que tenga a mi cargo, a mi responsabilidad. Y esto es fundamental. No sé si hasta aquí existe algún comentario, alguna duda respecto de lo que hemos mencionado. No, maestro, todo bien. No, maestro, muchas gracias. Excelente, perfecto. Muy bien, pues entonces daremos paso ahora a uno de los puntos importantes que tenemos en la revisión respecto de este último bloque que hemos de revisar y que estoy hablando acerca de acciones generales para la prevención y control de las infecciones, que está sin lugar a dudas ligado al proceso sustantivo cuidado enfermero y que también seguramente se debe de ligar a aspectos importantes del aseguramiento de la calidad y de la seguridad del paciente. Y que entonces, de unos segundos, si ustedes me permiten, iniciaremos hablando de aspectos generales para después revisar condiciones muy específicas de cómo hacerlo. Ya hemos hablado de los paquetes de prevención, ya hemos agotado un poco estas situaciones, sin embargo, habrá que definir algunas tareas muy específicas que habría que revisar. En ese sentido, me voy a permitir presentar a ustedes, de acuerdo al manual de implementación de los paquetes para la prevención y la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud, esas acciones generales que deben de ser acciones transversales que se deben de manejar. Con esto estoy diciendo que si bien ustedes han revisado ya a lo largo del diplomado las acciones específicas de los paquetes y han revisado también ya los indicadores de calidad del servicio, de los servicios de enfermería, en el cual decimos, pues tengo que fijar un catéter, tengo que hacer un aseo de genitales, habrá acciones previas que deben de estar establecidas en la unidad y que deben de garantizar que esto se haga porque todos tenemos esa claridad de que las infecciones asociadas a la atención de la salud son el principal evento adverso que se presenta dentro de las unidades médicas y que seguramente ustedes lo deben de tener en su listado de definiciones operacionales de eventos adversos ahí en sus unidades médicas, porque es lo que representa un problema muy importante y significativo dentro de. Sin embargo, hasta hoy día, la manera en que estamos visualizando estos problemas y de cómo estamos resolviendo la seguridad de los pacientes y la calidad con la que estamos brindando el cuidado de la enfermería, pareciera ir por caminos diferentes. Si ustedes ven en esa lámina, pues la primera columna del lado izquierdo dice lo que estamos haciendo y lo que vamos a tener que hacer si es que realmente queremos ir hacia el aseguramiento de la calidad, hacia la prevención y que estemos vigilando y conteniendo de manera efectiva los riesgos. ¿Qué hacemos actualmente? Vigilamos el daño y lo digo porque los indicadores que tenemos son indicadores de resultado. No me van a dejar ustedes mentir que nosotros reportamos cada mes, ¿no? Y que reportamos al final del mes o del 26 al 25 y que es el 25 cuando decimos, se infectaron tantos pacientes, hubo tantos eventos de esto, hubo tantas infecciones de aquello. Entonces, nuestro enfoque no es proactivo, nuestro enfoque está siendo reactivo. Ya sucedió un daño, ya tenemos un problema y entonces vigilamos los daños y no estamos vigilando los riesgos. Y lo que tenemos que hacer
estimados jefes, jefas, es vigilar los riesgos bajo un enfoque proactivo. Oye, ya sé que tengo 4 principales problemas, que son los 4 principales tipos de infecciones que tengo. ¿Qué tengo que hacer? Enfoque proactivo. Coloco un catéter. Es una condición de riesgo. Tengo que valorar, tengo que identificar, tengo que establecer acciones puntuales para evitar que ese catéter me vaya a condicionar un daño al paciente. No vigilar el daño, sino vigilar los riesgos y atenderlos de manera oportuna. ¿Qué hacemos? Trabajamos para el indicador, estamos midiendo, lo estamos evaluando. No, trabajen por favor en establecer ustedes procesos seguros, y para establecer un proceso seguro hay que mantenerlo evaluado. Y para poder evaluar, jefes, ustedes necesitan que su personal tenga competencias, y tener competencias no significa que lo vamos a regresar a la escuela. Necesita que ustedes capaciten a ese personal, que vigilen que cumpla con sus tareas y permitirles desarrollar una práctica segura. Es decir, a ver, usted garantiza que sabe desarrollar esa tarea, adelante, hágalo de manera segura, hágalo de manera efectiva, identifique las condiciones de riesgo que tiene su proceso y juntos vamos a aprender. Y cuando yo, supervisor, auditor, me dé cuenta de que esta persona no lo hace de manera segura, ¿sí? Eliminen de su lenguaje el correcto, incorrecto, bueno, malo, bien o mal, bonito, feo. Cuando no lo haga de manera segura, intervengo y le digo, alerta, esto no debería estarse haciendo de esta manera. La manera segura de realizar la higiene de los genitales es hacerlo de esta manera. Si es un hombre así, si es una mujer así, utilizar esto, lavar con agua. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es trabajar para mejorar el proceso y no para el indicador, y no esperarme hasta que suceda el daño para poder ir y para poder evaluarlo y para poder medirlo. Tengo que establecer, ¿sí? Acciones puntuales. ¿Qué estamos haciendo? Acciones de prevención no estandarizadas y ni sistematizadas. Es que el jefe Mario en la mañana lo hace de una manera, pero yo en la tarde, porque soy intensivista, lo hago de otra manera, y yo en la noche, como tengo mi diplomado de heridas, estomas y de colocación de sondas, lo hago de otra manera. Y además yo compro en la noche tal producto y la de la mañana no lo tiene, y a mí en la tarde me regaló un proveedor esto. Entonces, cuando lo hacemos de manera diferente, cuando no tenemos estandarizado el proceso, entonces tenemos situaciones que no nos llevan hacia ningún lado. ¿Qué hay que hacer? Si bien ya tenemos un manual en el sistema de implementación de acciones, contextualizarlo a la realidad, sentarnos dentro de las unidades, establecer cuáles van a ser los protocolos que vamos a seguir, y que ahí sea cuando ustedes levanten la mano y digan, miren, tengo este documento, tengo esta formación, tuve este curso en donde dicen que esa es la información, la evidencia científica actual más importante que tenemos para desarrollar esa tarea. Perfecto, consénsuenlo y aplíquenlo dentro de sus protocolos de atención a sus pacientes, pero estandaricen acciones y la forma en que lo van a hacer todos, ¿sí? Para garantizar que los resultados sean los que estamos esperando, porque si no, los resultados que Mario espera son diferentes a los de la tarde, a los de la noche y a los de la jornada y a los de todos los demás. Tenemos que estandarizar la forma en que lo hacemos y, por supuesto, jefes, la forma en que se va a medir y la forma en que se va a evaluar, porque ahí es cuando decimos, no, pues yo nada más paso y me fijo, no, yo voy y lo audito, reviso, hay aseo, no hay aseo, se fijó, está de manera correcta, causó lesión, no causó lesión, utilizó yodopovirona para hacer el lavado de aseo de genitales, ¿por qué lo hizo con eso? Eso es muy importante, ¿sale? Y todo lo que esto conlleva. Regularmente, entonces ahí abordo el siguiente punto, la supervisión es insuficiente, fragmentada y no tiene una metodología, cada quien lo hace de manera diferente. Entonces ustedes establezcan la forma en que lo van a hacer, la manera en que lo van a hacer, los momentos en que esa evaluación se tiene que realizar, con la finalidad de que, reitero, el enfoque sea proactivo, en una búsqueda activa del riesgo para prevenirlo, que su evaluación no sea punitiva, que no vayamos a regañar, que no vayamos con la intención de ver lo malo y empezarles a decir, no, vamos con la intención de evaluar un proceso, de identificar los puntos críticos y de mejorarlo. Y lo que se tenga que mejorar ese momento lo hago con capacitación incidental, y lo que tenga que mejorarse con competencias, diseño protocolos educativos de formación del personal
para incrementar las habilidades que el personal va a tener. Pero ustedes ya lo han dicho, lo hemos comentado, la competencia tiene 3 elementos: conocimiento, habilidad y la parte actitudinal, que muchas veces es en lo que hay que trabajar y que es lo más complicado y que es el reto que los líderes tienen, en este caso, cada uno de ustedes. Y no trabajar fragmentados, no nos sirve de mucho que solamente el área médica mira y evalúe esto. Entonces, por eso les digo que la supervisión tiene que ser sistematizada y tiene que existir una metodología en la que ustedes establezcan cómo van a hacer esa recolección, esa evaluación, esa medición, para que también digan, a ver, ¿por qué no estoy cumpliendo? ¿Por qué no estoy llegando al indicador? ¿Por qué no coloqué de manera segura o fijé de segura este catéter? ¿Por qué no hice el aseo correcto? ¿Por qué no tenía el insumo? ¿Por qué no me lo surtieron en el tiempo adecuado? ¿Por qué no es un producto de la calidad esperada para realizar la tarea? Entonces, es fundamental que eso se realice en ese contexto para ir hacia esas tareas. Documentos, ahí al centro, digamos que el documento rector, que es el de manual de implementaciones, hacia los lados 2 documentos importantes que pregunto a todos, ¿conocen esos documentos si los tienen? Hola, ¿alguien me escucha? Sí, No, maestro. maestro, creo que no. Bueno, aquí se corta un poco, maestro. Tengo interferencia con el internet, creo. Ok, ¿alguien tiene esos documentos? ¿Podría respondernos? ¿Los tiene, los ha leído, sabe de qué hablan? Sí, sí, los conozco. Sí, maestro. Excelente, muy bien, perfecto, porque eso les va a permitir a ustedes también poder hacer un comparativo de las acciones que pueden desarrollarse a raíz de lo que se ha aprendido y lo que se tiene en las instituciones de manera importante para desarrollarlo y que ustedes puedan implementar. ¿Cuáles son algunas de las acciones generales que plantea este documento? ¿Sí? Este documento de manera general plantea estas 10 importantes acciones generales que tenemos que desarrollar y que tienen que estar implementadas en sus unidades médicas antes de llegar a los paquetes, ¿no? Antes de que ustedes digan que van a implementar acciones y esos paquetes, pues tendrá que haber acciones muy importantes respecto de, primero, justamente precauciones basadas en la transmisión, políticas del manejo de la ropa hospitalaria, su programa de manejo de los residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad vigente, sus programas de bioseguridad, poniendo énfasis en la atención de accidentes laborales, sobre todo en punzocortantes, y con su programa de vacunación al personal expuesto a áreas de riesgo, el programa de uso racional de antimicrobianos, su programa integral de higiene de manos, del agua limpia y segura, de los antisépticos, de desinfectantes y del proceso de esterilización del material y equipo, y sin dejar de lado las políticas y los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies ambientales. A mí me gustaría preguntar, ¿alguno de ustedes en sus unidades tiene alguna política ya establecida, escrita, para guiar y conducir alguna de estas líneas de trabajo importantes? ¿O cómo es que se están conduciendo hasta este momento? Los escucho, sin miedo. Soledad tiene políticas relacionadas a lo que viene siendo las infecciones asociadas a la atención en la salud. Tenemos directamente lo que es el manejo de la ropa hospitalaria, principalmente en lo que viene siendo en pacientes que están con aislamiento, ¿sí? El programa de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, también tenemos un plan de trabajo en la cual se involucra al personal de intendencia, al personal de enfermería y al personal médico. Y se tiene una ruta para manejo que se lleva dentro de lo que es el RPBI. También tenemos un programa de bioseguridad, pero esto está encaminado, ¿no? Está en proceso porque lo estamos manejando ahorita en comité, en el COCACEP, porque no lo teníamos, entonces ahorita ya está más estructurado. También tenemos un programa de uso racional de antimicrobianos. Estos tenemos un comité de manejo de antimicrobianos. Cada mes nos forman el movimiento
y que se está llevando los porcentajes y se están tomando alternativas para disminuir también el manejo de estos medicamentos. Sí, tenemos el programa de higiene de manos, de eso ahorita andamos, es el que nos está pegando mucho, está con un 74% a nivel general entre el personal médico, enfermería, pasantes de enfermería, y residentes. También tenemos el programa de política de agua limpia y segura, se hace la revisión del agua con todos los días el personal de epidemiología y la política de uso de antibióticos también la tenemos, la estamos manejando junto con los de epidemiología, ¿sí? Y la política de uso de desinfectantes, ahorita iniciamos el trabajo con el departamento de lo que viene siendo selle en lo que son los procesos de esterilización. Precisamente ayer estuvimos con el personal de selle trabajando este punto. Y lo que viene siendo en las superficies, pues acaban de darle una capacitación al personal de intendencia, pero tenemos ahí una plantilla que constantemente está rotando y es estar las capacity. Es todo. Muchísimas gracias, jefe. Como ustedes pueden ver, la intención de estar comentando esto, jefes, es llevarnos a esa reflexión, porque regularmente sí desarrollamos y como directivos de enfermería nos centramos en que queremos que pongan la fijación, que queremos que hagan y desarrollen ciertas acciones, pero tendrán que existir primero estas acciones generales y que conste que no estoy diciendo que las tiene que desarrollar enfermería, pero sí estoy diciendo que enfermería como parte del cuerpo directivo, tiene que levantar la mano en su COCACEP, en su CICACEP o en su CODECIN para tener que decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos desarrollando? Porque si no, de nada me va a servir a mí que yo le dé al personal médico y que esté gastando insumos, ropa hospitalaria, que esté gastando lo que tenga que gastar para que les dé un campo estéril para colocar un catéter cuando el personal no se hace higiene de manos de manera adecuada, cuando no lo hacemos de manera clara, cuando estoy desechando de manera inadecuada los residuos, cuando no tengo claro cómo voy a utilizar el antiséptico, en la manera de extravasarlo, tengo frascos, pero el extravasado lo hago de manera insegura, no lo hago en un área correspondiente, adecuada para la prevención y contención, y no existe una política escrita dentro de la unidad, entonces esto se vuelve complejo y nuestras acciones, el cuidado que estamos desarrollando como profesional de enfermería, pues se ve minimizado porque la presencia de la infección sigue ahí. ¿Por qué? Porque aun cuando estoy haciendo tareas y acciones, estas no son seguras. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguno de los directivos, alguno de los jefes? ¿Alguien más ha estado desarrollando? Chetumal, recuerdo que tenía ya en proceso algunos procedimientos, algunas políticas. ¿Quisieran comentarnos alguien de Chetumal? Bueno, pues aquí en el hospital básico, No, por eso ya le mandé a decir. perdón. Bueno, aquí Adelante, en el jefe. Al hospital parecer básico, se abrió el micrófono en la jefa Arellano. Adelante. ajá, aquí en el Hospital Básico Comunitario de Amatán, es un hospital pequeño que se ha venido trabajando básicamente las políticas de vigilancia para estas acciones. Entonces, con el área de medicina preventiva hemos puesto en marcha el programa de higiene de manos, la vigilancia con el personal para que la realice, para que capacite a las personas de la consulta externa, a los familiares de los pacientes que están en hospitalización. También se lleva el control de vacunación de los trabajadores de la unidad. Anteriormente no se estaba manejando, ahorita ya volvimos a trabajar en esa parte, se solicitó sus cartillas, tenemos el expediente clínico de quienes manejan el RPBI.
También se está trazando la ruta para el manejo del RPBI, porque pues no la tenía el hospital. Eh, Tenemos también por parte del área de medicina preventiva, porque nada más lo hacía mantenimiento, la vigilancia de la cloración del agua, vigilar básicamente todo el proceso de saneamiento del agua, porque aquí no contamos con agua potable. Entonces, ha sido una ardua labor vigilar la parte de la limpieza del agua. Igual el uso, las políticas para el uso de los antisépticos, se les ha estado dando seguimiento de que se utilicen correctamente, se manejan también bitácoras de limpieza. En cuanto a los procesos de esterilización, también se vigila que se lleven de forma correcta el protocolo de esterilización de materiales, equipos, que se registre. Este, pues poco a poco, yo tengo poco tiempo aquí, poco a poco hemos ido trabajando esa parte, ¿verdad? De, de, de ir teniendo como el manejo, el control de estos paquetes, esas políticas para ir cuidando mucho de las prevenciones de las IAS. Excelente, jefe, muchísimas gracias. Y una vez más reitero, el hecho de que estemos haciendo esta reflexión es para tener claro que pueden existir muchas cosas y que nosotros podríamos dar por hecho que el personal las conoce y podríamos decir, bueno, es que el proceso de preparación de un empaque para la desinfección, para la esterilización, el lavado, pues eso lo aprendimos desde el técnico en enfermería o en la licenciatura, sí, pero ¿qué política tiene tu organización, tu hospital? Porque el hospital de Amatán no tiene las mismas condiciones que el de Chetumal, ni tiene las mismas condiciones que el de Texcoco, ni mucho menos. Entonces, esas políticas, jefes, tienen que estar escribiéndose y precisándose en cada una de sus unidades para garantizar que las cosas se hacen como ustedes quieren o como deben de realizarse, cuando deban de realizarse, con lo que ustedes cuentan para realizarlo, y entonces esto será fundamental a lo largo y ancho de todas las tareas. Licenciado Moisés, adelante, por favor, lo escucho. Maestro, pensé que me había abierto mi micrófono. De hecho, lo tiene abierto, cada uno de ustedes lo puede abrir y cerrar, nadie tiene ninguna restricción. Gracias, Adelante, maestro. jefe Moisés, sí. Jefe, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Hablar del Hospital de Especialidades de Chetumal. Eh, Como bien sabemos, estamos en apertura todavía con nuestros pacientes, pero sí se han trabajado en acciones, en programas de higiene de manos para todo el personal operativo, tanto que se haga como un procedimiento correcto en todo el ámbito hospitalario, ¿no? De las distintas áreas. Se han creado programas de capacitación, compañeros han asistido a las distintas áreas a promover el lavado correcto de manos. Asimismo, también se está creando todavía la política de los traslados de RPBI para buscar una zona segura y hacer un correcto traslado. Por asimismo, lo de la ropa hospitalaria, se ha creado accesos que no permitan la propagación tan dispersa de microorganismos. El emplayar la ropa, el entregarla en un área segura. Asimismo, pues poco a poco en lo que hemos estado platicando con los distintos jefes de las distintas áreas, en este caso de Selle, pues ellos toman acciones fundamentales para el trabajo de esterilización de cualquier material que nosotros vayamos a requerir. Tienen como que acciones muy cuidadosas en base al lavado, el empaque, nos permiten ellos que nos programemos para así solicitar las cosas a tiempo. Igual en el proceso de desinfección de superficies ambientales, pues ahorita se ha implementado que el personal de intendencia y de enfermería
que somos los más apegados en superficies ambientales, pues determinar qué área le toca hacer un exhaustivo, cómo se va a realizar los corrosivos para el personal de intendencia, eh, qué áreas le corresponde a ellos hacer una exhaustiva, cosas así. No sé si me doy a entender, igual en los enlaces de turno, qué le toca, superficie le toca desinfectar al personal de enfermería, que si vas a desinfectar tus frascos de alcohol, desinfectar tu área determinada a trabajar de preparación de medicamentos, entre otras situaciones que todavía estamos asentando, bien esos puntos y fortaleciendo donde estamos encontrando fallas, vaya. Esa es una pequeña aportación, maestro. Es una gran aportación, jefe, y vean que justo lo que ustedes están comentando, lo bueno que la sesión se queda grabada para que eso solamente lo escriban y lo pongan ahí en un documento para que ustedes le digan al personal de su unidad, así es como se tiene que desarrollar, esa es la política, así lo vamos a hacer aquí. La recomendación a lo mejor de la CDC, la recomendación de tal institución, de tal artículo que hicieron una investigación en no sé dónde, con un factor de impacto del artículo de 10, de 4, de lo que sea. Ok, sí, pero eso cómo lo puedo utilizar acá y qué política puedo implementar para prevenir los riesgos y que lo hagamos de manera segura. Entonces, esto es importante que ustedes lo documenten y que primero lo escriban, que lo trabajen ahí a nivel directivo o a nivel de Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, del CODECIN, que después se difunda al personal y que, como ustedes ya lo dijeron, capaciten acerca de, pero que esté documentado para que eso pueda llevarse a una realidad y puedan prevenir acciones. ¿Alguien más desea comentar Yo, antes de maestro, avanzar? de Texcoco. Por favor, jefe, adelante. Bueno, maestro, yo lo voy a, buenas tardes a todos. Les comento que nosotros en el área de la selle manejamos nuestros antisépticos con frascos Cisodine, con los frascos ámbar, el alcohol y el jabón lo manejamos de manera, el trasvase de manera aséptica en un lugar específico. Los frascos se tienen que lavar y se esterilizan. Posteriormente se utiliza una, técnica aséptica para trasvasar esos antisépticos y se resguardan en una vitrina también. También se hace la trazabilidad de el instrumental que se mete al autoclave con su reactivo y se coloca en una libreta donde registramos el reactivo y todo lo que estamos metiendo y para hacer la trazabilidad también de ese proceso. La ropa se embolsa, no tenemos, no nos lo, ropería no nos las da embolsada, pero nosotros como una estrategia pedimos y compramos bolsas para que toda nuestra ropa hospitalaria esté, embolsada. Sí, tenemos nuestras libretas también de infecciones asociadas a la atención de salud en todos nuestros pacientes que se le instala sonda vesical. Aquellos pacientes en neonatología tenemos también una libreta donde colocamos y registramos a aquellos pacientitos que se le coloca catéter umbilical o catéter central también para estar checando el tiempo de instalación y si hay algún signo y síntoma de infección, se les realiza la curación que también la registramos en los registros clínicos de enfermería y en nuestra libreta de Como no tenemos epidemiólogo, tratamos de mantener ese registro para estar vigilando si tenemos alguna infección asociada a estos equipos invasivos que tienen nuestros pacientes. Y como política tenemos la higiene de manos al inicio de del proceso laboral y sanitización de todas las áreas de trabajo, ya sea en hospitalización, quirófano, lo que es la subselle y la toco. Y pues sí, tratamos de que todo esto quede registrado, aunque también estamos apenas trabajando porque no teníamos gestor de calidad. Apenas nombraron a una de las doctoras en el cual nos estamos poniendo de acuerdo para ir registrando
todos estos procesos y que se lleven a cabo de esa manera con todo nuestro personal operativo y nuestras compañeras de trabajo. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, acciones, ideas ahí, lo que hay que es desarrollarlas, es escribirlas, es establecerlas. Y entonces voy a ser muy preciso y muy general, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de precauciones estándar, ejemplo, como parte de las políticas importantes a desarrollar, es necesario que nosotros tengamos claros que esas políticas para implementar precauciones basadas en transmisión tienen que ser muy específicas y además tienen que describir, vean la propuesta que yo tengo en pantalla, el proceso que ustedes quieren mejorar. O sea, ¿qué proceso estoy hablando? De las precauciones estándar. ¿Cuál es el objetivo que se puedan desarrollar y que se puedan cumplir? Y la manera en que lo voy a hacer. Pero es importante que exista una política en la que se diga cómo se va a desarrollar, porque es muy común encontrarnos en las unidades que todos decimos, sí, aquí implementamos precauciones por mecanismo de transmisión. Oigan, ¿y quién se las indica? Pues, pues nadie, o a veces el médico nos dice, y cómo definimos que ese paciente efectivamente tiene eso, y qué es el mecanismo idóneo para la prevención y control de la propagación de los riesgos. Pues nadie, y las tarjetas rojas, precaución estándar, ¿quién? Esas se las ponemos a todos los pacientes, ¿y quién no las va a dar esas tarjetas? ¿De dónde las tenemos? ¿Cómo sabemos? Entonces, es importante que esas acciones y que estas políticas estén descritas y que, como dijeron, dentro de los elementos más importantes que escuché y mencionaban, poder trazar el proceso. Entonces, es importante que de acuerdo a las políticas vigentes, la indicación de utilizar una precaución siempre venga del personal clínico, preferentemente quien ha analizado y evaluado la condición de salud del paciente. ¿Quién lo hace? El médico. ¿Quién nos debe de estar precisando el tipo de precaución? El médico. En otro tipo de unidades en donde existe un equipo como el CODECIN o la unidad de vigilancia epidemiológica, adelante, intervengan y digan cuál es el mecanismo, pero tiene que estar documentado para poder trazar desde qué momento se hizo, cuándo se indicó, cómo se va a colocar y cómo se va a utilizar. Y entonces es importante, vean ustedes, analizar si los servicios cuentan con infraestructura idónea, adecuada para hacerlo, o, reitero, establecer las políticas necesarias para decir qué es lo que vamos a hacer. Esto con un enfoque proactivo. De nada servirá que digamos que escribamos cosas que no vamos a poder efectuar. Es que yo voy a vigilar si el paciente con precauciones por vía aérea, los voy a poner en un cuarto aislado. Oye, pero no tienes cuarto aislado en urgencias de tu hospital. No están aislados, tienen el mismo ducto de aire y demás. Híjole, entonces, bueno, ¿quién escribió esa política? Definan una política que les permita contener ese riesgo, sin decir que lo van a poner en un cuarto aislado, porque esa infraestructura ustedes no lo tienen. Maestro, pero que entonces la necesitamos y quiero un cuarto aislado, ¿cuánto tiempo nos va a llevar que nos modifiquen urgencias, que nos hagan un cuarto, que cambien los ductos de aire? Me explico lo que estoy diciendo. Es necesario entonces que esas políticas describan quién, cómo. Vean el punto crítico número 3 respecto de esto que les presento, o de esta acción general. El médico responsable tiene que registrar en el expediente y en las indicaciones el tipo de aislamiento, ¿sí? Porque, reitero, porque debe de existir un análisis del factor de riesgo para poder determinar qué precauciones son las que vamos a utilizar, porque si solamente damos por hecho, entonces lo que hemos venido comentando en la sesión de hoy es: no servirá de nada solamente poner o decir el paciente sepárenlo, pero no estamos aplicando acciones específicas de el tipo de riesgo que el usuario tiene, y eso es muy importante que se evalúe de manera integral en todos y en cada uno de los procesos. La limpieza y la desinfección de las áreas hospitalarias y de los medios de transporte es importantísimo. La desinfección de las superficies a través de técnicas específicas, con técnicas de triple balde, desinfección de las áreas para garantizar
bajo, mediano, alto riesgo, de las áreas de mayor contacto, que regularmente lo hace un personal específico, tienen que estar establecidos sus programas de limpieza rutinaria, exhaustiva, que controlen la cantidad y la calidad de los procesos de limpieza y desinfección, utilizando los productos desinfectantes adecuados, con las políticas, el conocimiento, las habilidades y las competencias que el personal que tengan ustedes en sus unidades desarrolle, y que eso les permita garantizar que el proceso se haga de manera adecuada. De lo contrario, tendremos algunas complicaciones a la hora de desarrollarlos. Ya lo decían ustedes, su programa integral de higiene de manos, pues es uno de las estrategias y de las acciones transversales más importantes que se desarrollan, pero que ese programa integral de higiene de manos se tiene que establecer con base en estrategia multimodal, considerando los 5 elementos importantes, lanzando su programa así, considerando los aspectos mínimos indispensables que se van a desarrollar y evaluando el cumplimiento, el apego, para garantizar, ven ustedes en pantalla ahí los elementos de la estrategia multimodal, y que esto se lleve a una realidad y se puedan implementar, y que esto les lleve a mejorar el clima institucional de seguridad y evaluar el incremento sostenido de la higiene de las manos, porque ya lo decíamos, si nosotros establecemos hoy un curso, si hoy tenemos una actividad de higiene de manos, tal pareciera que todos lo hacemos, pero pasan 15 días, un mes, y la evaluación del apego a la higiene de manos disminuye, y esto no nos asegura este proceso. Tener claros esos conceptos a la hora de utilizar y difundir el programa integral de higiene de manos, para decir que las acciones se deben de hacer en el momento oportuno, de la manera correcta y por personal con las competencias necesarias. Y eso lo hemos reiterado, lo he comentado con ustedes en las visitas a sus unidades. La higiene de manos se tiene que hacer en la zona del paciente, ahí. De no servir de nada que lo hagamos en otro lugar y que no establezcamos. Es fundamental, vean ustedes, que el uso de antisépticos, desinfección y esterilización de dispositivos médicos, materiales y equipos de reuso se defina, que ustedes establezcan las políticas, que si ustedes, decía el jefe, van a definir qué materiales y qué equipos va a desinfectar el personal afanador y qué material y equipo va a desinfectar enfermería y algún otro usuario como inhaloterapia. Definan cuáles, digan cuál es la política, qué va a limpiar y qué va a desinfectar cada quien, cómo lo va a hacer, qué productos va a utilizar, cuánto tiempo, cómo lo va a hacer, y establecer acciones puntuales y claras. Escuchaba yo que alguien decía la subselle. No, pues hemos establecido y sabemos que la evidencia científica dice tener centrales de equipo así, centralizadas. El proceso tiene que estar en una sola área sin tener diferentes subáreas donde esto se pueda realizar. Es importante garantizar cuáles serán las acciones a desarrollar, y ya comentaba la jefa Arellano de manera muy puntual el cómo habrá que hacerlo, el etiquetado, la distribución, la dotación de los antisépticos, el manejo, porque imagínense que de repente tenemos insumos y lo hacemos de manera segura, lo hacemos dentro de la central de equipos, lavamos, desinfectamos el frasco, lo extravasamos, pero resulta que en el traslado lo llevamos en carros contaminados, los tenemos en áreas llenas de polvo, quien nos abre los manipula y los vacía, le riega de uno a otro. Entonces esto se vuelve complicado, y por eso es importante establecer esas políticas. Comentábamos también acerca de ropa hospitalaria, de las acciones importantes a desarrollar. Y ya decíamos, bueno, la ropa hospitalaria es un bien que debemos de garantizar. Esa ropa debe de manejarse de manera segura. La ropa limpia debe de trasladarse bajo condiciones y políticas específicas, emplayada o empaquetada para su distribución. Y vean, uno de los puntos críticos más importantes que encontramos en las unidades en donde sí se las entrega ropería empaquetada y emplayada, es que no las entregan empaquetada. Pero al romperla a nosotros y abrirla y agarrar 2 y dejarle al siguiente turno 8, pues ¿qué pasa con esas? Que las otras 8 ahí se van contaminando a lo largo del día. Bueno, establezcamos acciones puntuales. ¿Qué se nos ocurre? Pues oye, si yo puedo pedir en mi consumo y en mi fondo fijo de material de curación bolsas, pues pido bolsas, como dice la jefa Arellano, y esas 8 ya no las dejo ahí abiertas, las meto en una bolsa, las cierro y se las dejo al siguiente turno. Excelente, con eso, con esa política ustedes están garantizando la contención del daño, pero su enfoque, reitero, tiene que ser integral. El traslado de la ropa sucia, la contención de la ropa contaminada, eso es importante, ¿verdad? En la manera que se hace y las técnicas que vamos a utilizar, técnica de doble bolsa para ropa contaminada e infectada, y garantizar con ello procesos muy específicos. ¿Qué
¿Tenemos tema con los residuos peligrosos? Por supuesto, tiene que haber políticas, existe una norma que aquí nos guía y nos conduce en muchos procesos, porque el residuo peligroso biológico infeccioso tiene una norma que regula toda esta condición. Es importante que hagamos una clasificación adecuada, que integremos al CODECIN en esas acciones para que todos conozcamos cómo se tiene que dar esta clasificación de los residuos, ¿no? Porque no todo es RPBI. De acuerdo a las normas, tengo los residuos peligrosos que se clasifican en ese acrónimo CRETIP: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, pero también tengo residuos sólidos urbanos, orgánicos, inorgánicos, y por supuesto que tengo los de manejo especial, como lo dice la LGPGIR, ¿no? Que son todos aquellos residuos que se generan en la producción de los procesos. Entonces, si yo ocupo un equipo, una torunda, eso es un residuo de manejo especial y debe de manejarse de manera segura, de acuerdo a las leyes vigentes del país. Y entonces es importante que las áreas que manejan esos procesos, que son responsabilidad directa, trabajen esas políticas para que nosotros podamos garantizar que el resto de las tareas que estamos haciendo y desarrollando para garantizar la calidad de los procesos, pues se haga de manera segura. Y en ese sentido, y de manera muy puntual, que es el objetivo de esto, decirles a ustedes, esto es lo que tenemos que estar trabajando, eso es lo que habría que estar diciendo respecto de esas acciones generales, y que tienen que estar bien establecidas antes de dar el siguiente paso para poder interactuar. No sé si hasta aquí existe algún comentario, algo que ustedes quieran agregar. Adelante, por favor. Maestro, aquí a mí bueno, no se me olvidó, decirles que también nosotros revisamos las fechas de caducidad de nuestro instrumental, que ya está estéril, las primeras entradas, las primeras salidas, y también se realiza eso para que tenga seguras y sin riesgo. También yo creo que es una parte importante para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud. El revisar también la lista de los estudios, y los tenemos también documentados. Pedimos un calendario a servicios generales para que nosotros vayamos haciendo exhaustivos de manera rutinaria por semana, y en las diferentes áreas que tiene nuestro hospital ahorita habilitados. Sin embargo, pues no contamos con aquellos cultivos que requerimos para asegurar que realmente exhaustivo haya sido efectivo para la reducción de los riesgos para nuestros pacientes. Excelente. Justo estos factores, estas acciones de riesgo que se identifican son las situaciones que hay que contener, que hay que llevar a los comités para reducirlas, para mitigarlas y para establecerlas, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo planteado para la sesión del día de hoy, hemos llegado a la parte final. Entonces, no me resta más que recordarles una vez más, y como estrategia el día de hoy, ya hemos colocado en la plataforma CIESAVI, en el apartado 7, que es de calidad y seguridad del paciente, la liga para que ustedes puedan registrar la asistencia a la sesión 15, que es la sesión del día de hoy. Ya está ahí disponible, les voy a compartir en pantalla si me dan un momento para que ustedes lo puedan ver. Aprovecho también para decir que en caso de que tengan ustedes alguna situación respecto de no poder ingresar a la plataforma, ya les compartí en el chat el nombre y el número del ingeniero Oribe, Sergio Alfonso Oribe, responsable de la plataforma, para que les pueda orientar respecto de por qué esto derivado de que ustedes necesitan tener sus registros de asistencia, que yo les he compartido como link directo, pero también necesitamos hacerlo en la plataforma, porque a través de esa plataforma es donde se va a emitir el documento oficial de la conclusión del diplomado. Entonces vean que yo en pantalla ahí tengo, si ustedes se dan cuenta, justo ha cambiado: curso para personal administrativo de oficinas centrales. En ese apartado, vean, se encuentra el diplomado en gestión directiva. Denme un segundo porque creo que me ha sacado. Ya estoy dentro. Y ahí van a poder encontrar toda la información, las grabaciones, y en el apartado número 7 de calidad y seguridad del paciente, reitero, pueden encontrar ustedes el registro de asistencia a la sesión 15, que ya está disponible, en la cual les solicito que
hagan el registro, por favor, de su asistencia el día de hoy. De acuerdo a lo que está programado y para poder concluir, también comparto con ustedes que el día jueves 28 de la siguiente semana tendremos actividad para poder concluir. Estaremos revisando acciones importantes. Ustedes pueden ver en pantalla, permítanme hacerle zoom. Estaremos con algunos invitados con los que ustedes van a poder resolver algunas dudas respecto de algunos temas importantes como son terapia de difusión, clínica de heridas y vigilancia epidemiológica. Entonces recuerden que el próximo jueves 28 tenemos sesión en el mismo horario. Podemos establecernos para continuar con esas tareas y poder concluir lo programado y establecido para este diplomado. No sé si existe algún comentario. Estoy atento de ustedes. Ninguno. Excelente. Luego entonces, y sin más preámbulo, les agradezco su asistencia el día de hoy y nos estaremos reuniendo el próximo jueves 28 de septiembre para revisar los temas de acuerdo a lo programado. Tengan todas y todos una excelente tarde y tarde-noche para el resto. Hasta luego.